Buenos días. Para la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Literatura y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, es un enorme placer tener con nosotros a Pablo Montoya, escritor, profesor de la Universidad de Antioquia y un amigo muy cercano a esta universidad. Uno de sus libros de poemas fue publicado hace poco en nuestra colección de poesía, Programa de Mano, y de alguna manera esa relación intensa en lo académico, en lo creativo que hemos tenido con Pablo, la queríamos celebrar hoy en ocasión también de la conmemoración de los 75 años del Instituto Cari Cuervo, en este evento al cual se une la Universidad Javeriana, y nos sentimos muy felices de estar con Pablo hoy en el Centro Ático. Bienvenido, Pablo. Gracias, Juan Felipe. Voy a iniciar leyendo una semblanza muy breve de la obra de Pablo. Pablo Montoya nació en Barrancabermeja en 1963. Ha publicado las novelas La sed del ojo, Lejos de Roma, Los derrotados y Tríptico de la infamia, que le valió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en el año 2015. Su obra poética comprende, además de Viajeros, Trazos y Programa de Mano, ahora reunidos en terceto, los notables Cuadernos de París y Solo una luz de agua, Francisco de Asís y Giotto. Aparte de esta producción, hay varios libros de cuento que ha publicado Pablo, Cuentos de Niquía, la Sinfónica y otros relatos, y en la actualidad acaba de terminar su novela más reciente. Ha cultivado además los géneros del cuento y del ensayo, en los que también, por supuesto, se ha destacado. Nos referiremos a varios de los libros de ensayo de Pablo a lo largo de la conversación de hoy, entre ellos su libro sobre la novela histórica colombiana y su tesis doctoral sobre la presencia de la música en la obra de Alejo Carpentier. En la actualidad, Pablo es profesor titular de literatura de la Universidad de Antioquia. Voy a leer un texto muy breve en torno a Viajeros, uno de sus libros de poemas. Viajeros, poemas ilustrados, me refiero a la edición, la segunda edición del libro. La primera la hizo la Universidad de Antioquia, es una edición, esta segunda, que hizo la editorial Tragaluz en Medellín. Varias cosas sorprenden en este libro. Su factura, impecable, austera y rotunda, su capacidad para sorprendernos, sacándonos de un adocenado mundo de imágenes cansadas, su precisa y elegante manera de hablar de un mundo que se amplía y contrae, catalejo maravillado que es también la palabra. Pero ¿acaso no sea la sorpresa el elemento decisivo en la escritura de Viajeros de Pablo Montoya, sino su capacidad para quedarse a vivir en la memoria cuando hemos dejado sus páginas? Poemas en prosa, miniaturas, los textos de este libro, editado de manera impecable por Tragaluz, con ilustraciones de José Antonio Suárez Londoño, ese monje del grabado y el dibujo, y las palabras del sugestivo posfacio de Jorge Cadavid, son una claraboya a otro piso de nuestra conciencia, donde aquello que permanece silenciado en la historia y la imaginación vive de otra manera, más auténtica e inaprehensible. Edward Hopper, Schopenhauer, un cruzado, Lao Tse, Bolívar, son contemplados o soñados o apenas entrevistos en un sueño donde aquello que se dice oculta y revela más de lo que las batallas cotidianas de sus existencias alcanzaron a fijar en el molde de los días. Las palabras de Pablo Montoya los acarician y desnudan en una suerte de danza lúcida y sutil que deseamos no se detenga, porque él nos ha enfrentado con su oficio de músico ensoñado, alquimista e historiador avesado, poeta del buril, con una manera distinta de conseguir que las memorias de otras épocas nos retraten más íntimamente que la imagen de nuestro propio rostro en el espejo del lenguaje. Le da consistencia a aquello que fugitivo permanece y dura en nuestra conciencia. Arte de una profunda humildad, ofrenda al tiempo que quiere deshacernos y no lo consigue totalmente, la lección de Viajeros permanece como una luz tenue y constante en la conciencia agradecida de un lector
que una y otra vez puede pasearse por sus páginas encontrando siempre un secreto regalo que le es ofrecido sin estrecheces y con la lucidez y la maestría de un conocedor atento de los entresijos del lenguaje. Esta sea una invitación a la lectura de los libros de poemas de Pablo. Y a continuación quisiera invitar a Santiago Cepeda, profesor del énfasis de creación del pregrado del Departamento de Literatura, quien va a seguir nuestra conversación con Pablo. Gracias, Juan Felipe. Bueno, Pablo, pues para mí es una gran alegría poder conversar contigo. Gracias. Creo que de esta conversación los estudiantes de la carrera de literatura y específicamente aquellos que yo más conozco, que son los del énfasis en escritura creativa, se pueden beneficiar mucho. Así que quisiera que conversáramos un poco de tu oficio, ¿no? De cómo te aproximas al trabajo. Tal vez creo que sería conveniente empezar por un punto que a los estudiantes los preocupa mucho, que es la construcción y la publicación de la primera obra. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, ¿no? Que ante todo es una experiencia inigualable, ¿no? La primera obra. Hay una gran editorial que se llama El propio bolsillo, que es cuando el autor paga sus obras. Entonces yo comencé pagando mis primeros libros. Yo publiqué 2 libros de cuentos, que son los primeros, Cuentos de Niquía, que lo publiqué en París en 1996, en una editorial, digamos, pequeña, marginal, que se llama Vericuetos, que es un grupo dirigidos por Efer Arocha. Todavía sigue en pie porque Efer es un gran luchador de la literatura y fue él quien me publicó Cuentos de Niquía. Luego escribí otro libro de cuentos que es La Sinfónica, que son los cuentos musicales, y eso los publiqué evidentemente en la editorial del propio bolsillo, de Fernando Macías en Medellín. Eso lo digo porque, bueno, en la historia de la literatura hay muchos escritores que comienzan publicando sus libros por el dinero de ellos mismos. Hay escritores que no les gusta eso, ¿no? Hay gente que quiere saltar al espacio público de otra forma, de otra manera. Sí, sería lo ideal, por supuesto. En el caso mío no se dio así porque yo estaba en París, porque mis relaciones con el mundo editorial en Colombia en ese momento eran completamente, pues no existían, mejor dicho. Yo me había ganado un concurso de cuento cuando me fui para París, que se llamaba en ese momento el concurso de cuento Germán Vargas, del periódico El Tiempo, que es un premio que yo valoro mucho, porque fue un premio que consistía en la publicación del cuento en las lecturas dominicales del Tiempo y en una medallita que yo guardo con mucho cariño, que es una medalla donde está la imagen de Alejo Carpentier. Entonces fue muy significativo para mí tener ese premio, y con ese premio me fui para París, y con un manojo de cuentos bajo el bolsillo, esos 2 libros en particular. Entonces era muy difícil publicar un libro en esas condiciones en Colombia. Era casi que imposible. En ese momento en Colombia no existía, digamos, el mundo editorial que existe ahora, que es un poco más amplio, muchísimo más amplio. Entonces, a ver, yo quiero decirle eso a los estudiantes. Yo publiqué mis primeros libros pasado ya los 30 años, pero yo estaba escribiendo desde mucho antes. Por supuesto, mi historia es una historia muy particular porque yo era músico y escritor al mismo tiempo, o aprendiz de escritor. Entonces, era padre de familia igualmente. Entonces, todo esto me ocupaba mucho el tiempo para dedicarme a la literatura. Entonces, yo en algún momento me di cuenta que tenía que publicar mis libros, que tenía que asumirme como escritor. Y yo creo que digamos, la proyección del escritor en tanto que ya ha publicado es muy importante porque lo confronta a uno al público, a ese público lector
Sí, porque bueno, hay muchas categorías de escritores. Recordemos que Pessoa, por ejemplo, o Kafka son escritores que publicaron muy poco y que no tuvieron en realidad esa confrontación que hoy el escritor tiene con la publicación de sus libros. Hoy existen redes sociales, periódicos, hay un contacto permanente con el lector, más aún en el caso mío que soy profesor universitario, que ha asumido de alguna manera desde hace unos años como una cierta función social, en tanto que soy profesor y escritor. Pero a mí me parece que la posibilidad de publicar es un bautizo de algún modo, y es una manera de estar ya en contacto con lo que lo que los lectores te dicen o te pueden decir de eso que tú has publicado. Y por eso en algún momento yo dije, ya es hora, estoy madurando biche, como se dice. Tengo 33 años, ya es hora de que yo publique mis cuentos, y así fue como comenzó pues esta aventura, ¿no? Claro, eso me hace pensar en otra cosa que quería preguntarle, y es, bueno, usted lo ha dicho ya varias veces, ha escrito primero desde la marginalidad y ahora desde la notoriedad, ¿no? A la hora de asumir el trabajo, ¿eso lo afecta? ¿Ha cambiado el oficio o se mantiene igual? Yo creo que el escribir es habitar un espacio marginal, es habitar un espacio periférico. Yo también lo he dicho varias veces que en el caso mío es habitar un espacio disidente y de alguna manera rebelde. Por lo tanto, sigo pensando que escribir, en mi caso, es continuar habitando esos espacios a pesar de los premios. Sí. Evidentemente, sé que ahora con los libros que vaya a publicar más adelante va a haber una especie de expectativa por lo que va a salir, particularmente con esta novela que va a salir pronto, si todo sale bien. Me he dado cuenta que hay como una expectativa y uno muchas veces dice, bueno, voy a decepcionar, voy al contrario a aumentar el entusiasmo de los lectores. Pero yo creo que esas preguntas no son las más importantes. Las más importantes es cómo resolver los asuntos propiamente creativos. Claro. Cómo asumir esa idea de novela, de formación, por ejemplo. Hablemos un poco de esta novela que acabo de terminar, que es una novela en realidad que fue la primera novela que yo empecé a escribir y que abandoné por diferentes circunstancias, pero una de ellas fue porque no tenía el tiempo, ni el talento suficiente, ni el oficio suficiente para escribir una novela de gran envergadura, de muchos personajes, una novela de formación, particularmente pues de lo que significa la música en el proceso del aprendizaje de un escritor, que es el tema pues fundamental de esta novela. Pero si yo me pongo a pensar en los lectores, por ejemplo, creo que tendría muchos problemas. El primero de ellos es que la novela que yo acabo de escribir es una novela atravesada por la música y particularmente por la música que denominamos clásica y por todo lo que rodea ese ámbito musical. Entonces, si yo me pongo a pensar en los lectores de ahora, o en los lectores jóvenes, por ejemplo, pienso que de pronto se van a decepcionar porque hay muchas consideraciones en la novela frente al asunto de la música. La música y la locura, la música y la anarquía, la música y la función social del músico, la música y la sanación espiritual o el duelo colectivo, ¿no? Porque es una novela que está situada en los años 80 del siglo pasado, en una Colombia muy, muy violenta y muy sangrienta. Entonces, sí, yo siempre que asumo la escritura de un nuevo libro, siempre estoy frente a un gran reto, ¿no? Es una nueva aventura, un nuevo proceso, uno intenta renovarse, pero en realidad los escritores siempre estamos escribiendo sobre lo mismo, a pesar de que las propuestas formales, digamos, aparentemente se vistan de nuevos trajes. Yo creo que las temáticas mías siempre han sido las mismas y los núcleos de mis libros siempre están en esa relación entre arte y literatura. Sí, estaba también pensando, mientras lo escuchaba, en los temas de sus novelas, ¿no? Y me parece muy refrescante su obra,
dentro del ámbito colombiano y latinoamericano por la siguiente razón. El escritor Jorge Volpi dice que un escritor europeo está históricamente autorizado para tocar temas no europeos. Pero cuando un escritor no europeo decide tocar temas europeos de la historia europea, hay como un recelo, ¿no? Y creo que hemos tenido en nuestra historia literaria un poco de temor y a ver otras geografías, a reconocernos en los espejos de otras culturas y de otros tiempos, y creo que usted lo hace muy bien. Entonces, le quisiera preguntar, estoy pensando específicamente en Lejos de Roma, que me parece un libro bellísimo. ¿Cómo hizo usted para acercarse a ese personaje que es Ovidio y escribir una novela que participa en la historia, llamémosla así, occidental, pero que tiene de todas maneras un espíritu perfectamente contemporáneo, ¿no? Frente al primer tema que tocaste, sí, sigue habiendo una gran reserva. Yo viví en Francia 11 años y conozco un poco bien todo ese mundo literario francés, que podríamos dividirlo en varias facetas. Uno es el mundo editorial, que ese es el más pernicioso, en el sentido en que es el que está diciendo qué es lo que debe publicarse, que viene pues del ámbito latinoamericano. Entonces a ellos lo que les interesa en realidad es como el color local, digámoslo así, como lo típicamente latinoamericano, lo que tiene que ver con una especie de identidad que para ellos es una mezcla como de exotismo, violencia, males contemporáneos. Y claro, una obra como la mía les plantea simplemente una conclusión. Eso no nos interesa, eso lo escribimos aquí y acaso mejor que lo que usted hace. Entonces he tenido muchos problemas a pesar de que viví en Francia y que soy amigo de muchos, o cercano, o conozco a muchos de esos editores, porque sé que ese es el criterio de ellos. Con Lejos de Roma ha sido imposible publicarla en Francia porque les parece completamente aberrante que un escritor colombiano escriba sobre Ovidio. Igualmente ha pasado con Tríptico de la Infamia. Eso sí que les parece completamente impertinente, que un recién llegado se les involucre en su historia social, que se les involucre en la masacre de Bartolomé, que hable de sus periodos de conquista. Eso les parece que no es lo propio del escritor latinoamericano. Eso es un poco también culpa de nuestra tradición literaria, porque la hemos alimentado en esas ideas de nacionalismo, de identidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que la obra mía, muy voluntariamente también, porque yo empecé a escribir bajo la sombra de García Márquez, y una sombra impresionante en la década del 80, y muy pronto me di cuenta, de la mano de otros escritores latinoamericanos, que tenía que, para encontrar mi voz, obviamente alejarme un poco de esa representación del país, que es muy interesante en García Márquez, por supuesto, no faltaba más, es una de las grandes representaciones literarias que hemos tenido en América Latina, pero es tan contundente y está tan acabada y tan cerrada que yo dije, yo no tengo nada que hacer allí, ¿no? No tengo nada que hacer allí, ni tampoco me interesó mucho el mundo de la narrativa antioqueña, que también es otro de los pilares de nuestra literatura colombiana, de Tomás Carrasquilla hasta Fernando Vallejo. Sabemos que es una literatura muy preocupada por el ámbito antioqueño, por las hablas antioqueñas, por el imaginario antioqueño, que también, como ustedes saben, es muy particular, ¿no? Y muy rico. A pesar de que yo he vivido mucho tiempo en Medellín, me he acercado a esa ciudad y a esos temas también de una forma un poco distinta, y lo he hecho siempre llevado de la mano de los artistas. Yo creo que ahí es como lo que yo siempre, desde un principio, de que escribí los cuentos musicales, me planteé, no, yo debo asomarme a la literatura es desde esas presencias artísticas. Entonces, eso como un primer punto frente a Francia. Afortunadamente ya se abrió una pequeña puerta en Francia y Tríptico de la Infamia saldrá el próximo año, pero ha sido una relación con el mundo editorial completamente áspera, ¿no? Cargada de desdén, de indiferencia, de silencios, a pesar pues incluso de mis premios, ¿no?
Pero bueno, yo entiendo ese mecanismo. Es un mecanismo pueril, finalmente, ¿no? La otra faceta del mundo literario francés, que es la más interesante, es la de los escritores franceses. Entonces allí hay una invitación a dialogar con el mundo. Yo soy un discípulo, lo he dicho muchas veces, de Camus, de Yourcenar, de Pascal Quignard, de Pierre Michon, de Flaubert, particularmente pues, de los escritores del siglo, de Marcel Schwob. Yo he bebido de esos escritores franceses y la lección que ellos dan es muy sencilla, ¿sí? Que es la lección que recoge Borges en 1931, más o menos, cuando él dice la tradición literaria argentina y latinoamericana es el cosmos. Ni siquiera es Argentina, es simplemente el cosmos. ¿Sí? Yo creo que ese dilema le pertenece a todos los escritores del mundo. Ahora, frente a la construcción de Lejos de Roma, de Ovidio, bueno, hay varios asuntos importantes. Uno de ellos es mi propia experiencia del exilio. Yo en algún momento pensé que era muy interesante vertir ese exilio a partir de mis propias vivencias parisinas. Y eso lo hice de alguna manera en Cuaderno de París, de una forma muy poética, pero nunca me atrajo la bohemia latinoamericana parisina. Es decir, viví esa bohemia, no faltaba más, ¿no? Pero no me parecía interesante abordarla. La había abordado muy bien Cortázar en Rayuela, la había abordado, bueno, eso es un tema recurrente en la literatura latinoamericana que tiene que ver con esa ciudad. Entonces siempre me estaba preguntando, después de que escribí Cuaderno de París, que se me habían quedado muchas cosas en el tintero frente al exilio. Y ahí fue cuando surgió la idea de escribir Lejos de Roma. Pero Lejos de Roma, a pesar de que es una recreación poética e histórica del exilio de Ovidio, es una recreación hecha desde Colombia, es una recreación hecha desde el ámbito latinoamericano y sobre todo el ámbito contemporáneo. Entonces, por eso el Ovidio que yo le planteo al lector es un Ovidio muy cercano a nosotros, no solamente por lo que piensa, por lo que siente, sino también por lo que ha leído, porque por esos mecanismos del anacronismo que ofrece la novela histórica o la literatura en general, yo hice que ese Ovidio fuese un lector de Borges, un lector de Kafka, un lector de Séneca, un lector de Víctor Hugo, de San John Perse. Entonces, si ustedes miran con mucho detenimiento, los intertextos que hay en Lejos de Roma están completamente relacionados con el mundo literario que viene después de Ovidio. Porque a mí no me interesa hacer novelas históricas arqueológicas, a mí no me interesa escudriñar y mostrar cómo fue el verdadero exilio de Ovidio, porque eso es imposible saberlo. Sí, eso es imposible saberlo. Y por eso lo que yo hago allí es más bien como una reconstrucción poética de Ovidio. Evidentemente leí mucho sobre Roma, leí toda la obra de Ovidio, leí mucho sobre la poesía coetánea de Ovidio, leí igualmente las novelas escritas cuyo personaje es Ovidio, ¿no? Para no repetir lo que ya se ha escrito. Yo en ese sentido soy un tipo un poco obsesivo, me interesa leer, cuando abordo una novela histórica de este tipo, me interesa leer todo lo que se ha escrito sobre ese personaje para no repetir, para no... Además es un placer hacer esa lectura, ¿no? Claro, claro, es un placer. Hay gente que no le gusta hacer eso y más bien prefieren hacer su representación y no impregnarse de nada extraño. Yo no, yo me impregno de todo eso y a partir de esa continua relación con los otros textos es que construyo la novela. O sea, me dejo invadir de esas lecturas incluso, pero trato de transformarlas de algún modo para que el texto mío no termine siendo una suerte de palincesto, ¿no? Aunque debo decir que algunos pasajes de una novela como Tríptico de la Infamia se podrían leer como palincestos. Claro. Pero bueno, pero eso ya es otro tema. Pero sí, me parece que lo que tú has dicho frente a tocar esos temas supuestamente europeos, que no son europeos, porque, claro, cuando Yourcenar escribe Memoria de Adriano, nadie le reprochó que una belga escribiera sobre un romano del siglo I o del siglo II. Pero a los colombianos sí nos reprochan eso. A los colombianos nos reprochan que escribamos sobre personajes que no son colombianos. Eso es una verdadera estupidez. Es una tontería. Sí, eso es un síntoma de la infancia de la crítica literaria, ¿no?
cuando existe ese tipo de crítica, porque recordemos que Baldomero Sanincano justamente le planteaba a la literatura colombiana de entonces, muy enfrascada en ese discurso regional, una apertura de sus imaginarios. Lo hacía Baldomero lo hacía ya desde comienzos del siglo XX. Claro. Bueno, finalmente te quiero preguntar sobre un poco, quisiera que nos contaras un poco sobre el proceso de escritura. Es evidente que tu prosa está hermanada a la poesía, ¿no? Y que el aliento poético es lo que la pone en movimiento. Y en los talleres de escritura, muchas veces los estudiantes sufren porque esperan que el primer borrador sea buenísimo, ¿no? Y entonces uno dice, no, el primer borrador nunca es buenísimo. Incluso los mejores escritores tienen que hacer muchas versiones, ¿no? Escribir es reescribir. Claro. ¿Cómo es en tu caso ese proceso? Bueno, yo soy un escritor torpe, ¿no? Completamente torpe, si tenemos en cuenta esos primeros borradores. Son terriblemente, son calamitosos, de todo punto de vista. Cometo todos los errores ortográficos, repeticiones, es decir, me sobran muchísimas palabras. Muchas veces uno comienza a escribir algo y resulta que el comienzo del texto está en la tercera página. Pero para eso se necesita tener un juez muy fuerte. Y yo creo que ese juez, muchos lo tienen inicialmente por arte de magia, pero creo que ese juez lo asimila uno con los amigos con los que uno empieza a escribir. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir o a publicar en revistas en Tunja, tenía un grupo de amigos demoledores, ¿no? Yo recibí mucho palo en ese entonces. Y agradezco mucho eso, y casi todas esas críticas eran más o menos o apuntaban a esto. Esas 15 páginas, Pablo, que escribiste se reducen a un párrafo. Entonces, ¿cómo así todo lo demás? Si yo estoy metido en esto. No. Entonces había como una crítica, que es una crítica muy típica de nuestros días, porque estamos hablando ya de una literatura que le apunta más a la brevedad, ¿cierto? A lo contundente, a lo propiamente cuentístico. O al poema breve, digámoslo así. Sí. Entonces, me parece que los estudiantes deben asumir que el aprendizaje de la escritura literaria debe pasar por esos procesos de múltiples escrituras, como tú dices. Entonces, en el caso mío, más o menos sucede lo siguiente. Bueno, todo también depende de los libros. Podríamos hablar, por ejemplo, ¿de cuál libro? Hablemos de Tríptico de la Infamia, por ejemplo, que de pronto es el que están leyendo, tengo entendido. Sí, podríamos hablar de Tríptico. Bueno, el caso de la novela Tríptico de la Infamia es un caso muy particular porque es un tema que me venía a mí rondando desde hacía muchos años, la historia de estos tres pintores y su relación con América y con las guerras de religión. Esos tres pintores yo los fui descubriendo progresivamente. Entonces fui tomando muchas notas inicialmente. Luego fui recopilando mucho material de lectura, muchas fotocopias. Recuerdo en esa época yo no tenía plata para comprar libros, entonces hacía muchas fotocopias de esos textos dedicados a estos tres pintores. Por fortuna estaba en París y en París hay una muy buena bibliografía sobre algunos de estos pintores, bibliografía académica sobre todo, ¿no? Interpretaciones académicas. Eso fue lo que yo empecé a leer sobre estos tres pintores. Entonces hubo un trabajo de lectura, de investigación. Luego, cuando ya empecé a escribir la novela, hubo un periodo muy interesante de viajes, de visitas a museos. Pero al mismo tiempo yo pienso que Tríptico de la Infamia es una novela que dentro de mi proceso creativo representa como una madurez de esas inquietudes mías por unir literatura y pintura. Claro. Entonces yo ya tenía mucho camino recorrido porque había escrito trazos, porque había escrito el libro sobre el Giotto y Francisco de Asís, porque había tomado muchas notas, había leído muchos libros sobre arte. Entonces a la hora de sentarme a escribir fue un proceso relativamente fácil. Yo me gané una beca en Medellín para escribir esta novela y debido a esa beca me tuve que sentar a escribir la novela en 4 meses. Pero era porque tenía casi 20 años de trabajo, de lecturas, porque tenía inclusive esos pintores o esas temáticas aparecen ya en algunos libros míos anteriores. Sí, en los libros míos hay muchos diálogos
Hay muchos diálogos, los personajes aparecen en Viajeros, aparece Teodor de Brie, aparece Bartolomé de las Casas, Jacques Lemoine aparece en Trazos. Bueno, hay como Ovidio, por ejemplo, aparece en Viajeros y después aparece en Lejos de Roma. O sea que son personajes como que uno va trabajando progresivamente hasta que llega el momento en que la escritura de la novela exige ya pues sentarse. Yo escribí esa novela en 4 meses, pero tardé corrigiéndola por lo menos 1 año y medio, ¿no? Entonces, yo soy un lector que corrige demasiado. Después de que termino la novela, generalmente se la paso a algunos amigos con la intención de que me den palo, no de que me la elogien, sino que me digan cuáles son sus falencias, sus fallas, que pesquen los errores, porque a uno se le van muchas cosas de ese estilo y a mí sobre todo. Entonces, cuando ya el libro va a la editorial, por fortuna es un libro muy limpio, y también soy completamente accesible a las sugerencias de los editores, porque hay escritores que no permiten incluso sugerencias de los editores, ¿no? Tú sabes que la literatura es el gran juego de las vanidades, ¿no? Entonces esas vanidades afloran mucho cuando el lector se ve leído por el otro y criticado por el otro, ¿sí? Entonces yo, pues por supuesto, yo acepto las críticas, sobre todo esas críticas que tienen que ver con las fallas de las novelas, cuando son críticas ya de tipo ideológico, de tipo de contenido ya, ¿sí? Que es que me han dicho, es que usted por qué describe a Caldas de ese modo si Caldas fue un patriota y usted lo está describiendo. Bueno, porque son propuestas que uno hace y representaciones imaginarias de los personajes históricos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Yo Bueno, creo que le voy a gracias a dar ti. ahora la palabra a Óscar Torres para que Claro. sigamos esta conversación. Bueno, continuamos hablando con Pablo Montoya Campuzano en esta charla muy enriquecedora. La persona, el profesor, el colega, el profesor universitario con su doctorado y todo eso, pero definitivamente un perfil de nuestra charla en el día de hoy era, y pensando especialmente en nuestro énfasis de escrituras creativas, como pensar en la diversidad de expresiones del escritor Pablo Montoya, y un poco, eso es un poco lo que estamos pensando. Yo tengo a mi cargo un taller de ensayo dentro de ese énfasis, que quería como empezar por ahí. Me llama mucho la atención, ahora charlando con Santiago, usted dijo, escribir es habitar siempre un espacio marginal. Entonces, me gustaría como orientar un poco su opinión y sus comentarios sobre el ensayo y sobre el ejercicio del ensayo, un poco desde esa perspectiva, porque obviamente nosotros estamos planteando el ensayo como una escritura creativa, es decir, el ensayo es literatura, es una creación literaria. Es un poco cómo vive usted la experiencia del ensayo, el ejercicio del ensayo, por un lado, digamos, dentro del contexto de la academia y del mundo universitario, y también un poco en función de la crítica literaria, porque lo ha sido, ¿no? Tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de conocer uno de sus libros de ensayo, el de un Robinson cercano, sobre autores franceses, y tenemos allí un libro de ensayos, ¿no? Pero no probablemente un libro sobre la literatura francesa del siglo XX. Que puede ser algo como muy distinto. Por otra parte está esta dimensión de lo creativo que implica habitar un espacio marginal. Entonces me gustaría como que nos contara un poco como cuál ha sido su experiencia con el ensayo en ese contexto. Sí. Yo creo que la preocupación mía por el ensayo está muy asociada al espacio académico. Es decir, yo hice una tesis de doctorado sobre la música en la obra de Alejo Carpentier, y esa tesis la hice bajo todas las exigencias de la Academia Francesa, que como tú sabes es muy enciclopédica. En esa época en que yo la hice, las notas al pie de página debían ser de una gran precisión, y mientras más notas hubiese, mejor. Yo hice una tesis de 400 páginas y recuerdo que mi tesis tenía 1500 notas al pie de página. Entonces, imagínense porque había que confrontarlo todo con la nota al pie.
Esto constriña de algún modo, sin duda alguna, la escritura del ensayo literario. Entonces lo que yo hice con mi tesis de doctorado fue que hice después una reescritura, no una reescritura, sino más bien que para publicarla, 10 años después, le eliminé todas las notas. ¿Sí? O sea, la hice más accesible al lector en general, pero sin cambiarle, por supuesto, el rigor investigativo, digamos, el rigor enciclopédico que yo pude aprender en la Academia Francesa. Entonces, como profesor colombiano, he publicado en revistas indexadas, he tenido que, voy a cometer un sacrilegio aquí, pero lo hago voluntariamente. He tenido que cumplir las exigencias de Colciencias, que es una institución terriblemente mezquina en muchas cosas, pero he cumplido con esas exigencias porque hay que hacerlo para poder escalar, etcétera, etcétera. Digo que es mezquina porque Colciencias actualmente ha decidido darle muy duro a las publicaciones de humanidades en Colombia, ¿no? Bajo unos criterios que no son los criterios propiamente colombianos, que son criterios que vienen, digamos, del centro del poder académico estadounidense. Entonces a mí me parece que a esa institución se le va la mano, finalmente. Se le va la mano en su rigor, es excesivamente rigurosa. Entonces hay que cumplir con un montón de requisitos y yo creo que esos requisitos no van justamente con la mirada del ensayista. El ensayista es o debe ser una mirada cuestionadora, una mirada descriptiva, por supuesto, debe prevalecer en el ensayo académico, pero igualmente debe haber que ese es mi gran conflicto, inclusive que yo he planteado con mis propios colegas, debe haber en la crítica literaria o en el ensayo académico, debe haber un asunto valorativo frente a la literatura y es como se introduce la crítica. Pero en fin, yo no quiero ahondar mucho en estos temas porque sé que es complicado el asunto. Pero en mi caso sí se han manifestado como las dos tendencias del ensayo. El ensayo académico, que cumple con esas exigencias, bibliografías, APA, citaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Introducción, cuerpo general, conclusiones, todas esas cosas yo las he tenido que desarrollar. Cada vez me he liberado más de ellas, por supuesto, para asumir más bien la escritura literaria. Cuando hablo de escritura literaria, Oscar, me estoy refiriendo a como el aliento literario de la escritura misma, que debe estar muy atravesado por lo poético, por un lado. Por lo tanto, un libro como Un Robinson cercano es un libro que tiene muchas lecturas detrás, porque eso es lo que alimenta finalmente al ensayista, pero al mismo tiempo hay una propuesta prácticamente literaria en la factura de los textos. Entonces, quisiera pues como comenzar con esa doble vertiente que nosotros como escritores y académicos tenemos que vivir y confrontar cotidianamente. Yo soy profesor de literatura, o sea que yo evalúo tesis y leo las tesis de maestría y de doctorado como tesis académicas, no las leo como ensayos literarios. Y les digo a mis estudiantes, una cosa es si un ensayo literario, eso lo hacemos en otro contexto, pero en el contexto de las tesis debe haber ese rigor, debe haber esa minucia interpretativa, debe haber ese conocimiento del estado del arte, debe haber una confrontación continua con lo que han dicho los otros frente al tema que estás tratando. Entonces creo que en el ensayo literario hay más libertad en ese sentido, ¿no? Hay más libertad y creo que aparece más el crítico como tal. Por eso en un libro como Un Robinson cercano hay tanto espacio al cuestionamiento, ¿no? Y no solamente en Un Robinson cercano, también podemos hablar de la lectura de novela histórica en Colombia, que es un libro que confronta continuamente las novelas, ¿no? Que está diciendo esa novela es floja por esto, es lograda por esto, ¿no? Donde hay un conocimiento de la tradición literaria, o al menos donde yo intento mostrar de dónde viene una novela, de dónde viene un cuento. Pues, es decir, no podemos decir, por ejemplo, que una novela como Historia secreta de Costaguana, de Vázquez, es la primera que aborda el asunto de la guerra, de la construcción del Canal de Panamá. No, porque ya ha habido otros cuentos que lo han tratado, pero sí es una de las formas más atrevidas y más interesantes, literalmente hablando de cómo Juan Gabriel Vázquez asume ese periodo. Entonces, ahora, cuando hablamos del espacio de la marginalidad que habita el escritor,
Yo creo que el ensayo cae de perlas frente a esta definición, sobre todo porque tú sabes que tú que has estudiado el ensayo colombiano y latinoamericano, tú sabes que el ensayo es el género ceniciento de nuestra literatura, ¿no? Y yo creo que eso es una suerte malhadada, digámoslo así, porque yo creo que el ensayo es el que le da el perfil de madurez a una literatura. Yo creo que cuando el escritor tiene la capacidad de reflexionar sobre los procesos literarios, no solamente suyos, sino del entorno que le rodea, yo creo que allí se postula de alguna manera, o al menos un intento de mostrar que hay un crecimiento, hay una madurez. Una literatura donde no hay crítica literaria, eso lo he dicho varias veces, es una literatura de alguna manera menor de edad, ¿sí? O donde el ensayo no tiene como ese... Aquí en Colombia hemos tenido grandes ensayistas, pero han surgido más y han sonado más los novelistas, ¿sí? Y los ensayistas que hemos tenido a veces son muchísimo mejor que los novelistas célebres. Es decir, hemos ¿Nos visto... recomendaría un ensayista colombiano? No, pues en hay particular? varios, pues están los ya canonizados, ¿cierto? Sanincano. Sanincano, Telles, Nicolás Gómez Dávila, está Valencia Güelkel, está Volkenin, bueno, hay un ensayista que es muy interesante, que inclusive propone un abrazo entre lo académico y lo literario, que es Gutiérrez Girardot, ¿sí? Que es un hombre que aporta mucho leyendo sus mejores textos. Nuestro maestro David Jiménez, ¿sí? La historia de la crítica literaria, poesía y canon son libros, a mí me parece, importantísimos para comprender la literatura colombiana. Pero ¿quiénes leen esos libros? Los estudiantes de literatura y los profesores de literatura. Los escritores los desdeñan completamente. A los escritores colombianos actuales les molesta la crítica literaria, porque la crítica los critica. Entonces, no, me parece que debe haber un juego sano, saludable, así sea un juego fuerte en el sentido de la crítica, en el panorama de la literatura de un país para que ésta pueda avanzar. Si vamos a mirar a los críticos literarios como parásitos, así los definía Cepeda Zamudio, ¿sí? Les decía parásitos. Si vamos a seguir definiéndolos así, yo creo que la literatura colombiana, en la comprensión misma de su existencia y de su devenir, va quedándose como atrasada, ¿no? Por fortuna, en los espacios de la universidad, yo creo que existen esas voces que están pensando la literatura, que la están cuestionando, que la están evaluando. Y como los territorios de frontera en que le podemos bajar al aparato crítico para ser un poco más creativos, digamos, Claro, con la crítica misma. Claro. Moviéndonos un poquito también dentro de esta perspectiva de lo creativo y de su propio espectro creativo en su obra, me ha llamado mucho la atención que usted es un melómano, es una persona con una gran formación musical. Me intriga un poco su relación con el verso, porque usted es un poeta, por supuesto, pero sobre todo un poeta en prosa. Entonces me gustaría que me contara un poco sobre su relación con el verso. Con el en verso, general. sí, no sé, soy un lector de poesía además, pero he encontrado que el verso libre o la prosa poética es como el espacio que más me favorece, un poco también porque la poesía en prosa o el verso libre me comunica más con lo narrativo, ¿no? Y con lo ensayístico, pues pienso yo, me aventuro a pensar eso en este momento, nunca me habían preguntado eso, pero creo que es eso, es como, en primer lugar, bueno, sí, cuando era adolescente escribía poesía en verso, pero todo eso, pues, todo eso desapareció, nada de eso que yo escribí en verso subsiste porque porque yo sentía que ahí no estaba mi voz o no estaba mi musicalidad. Entonces pienso que por un lado es eso, como por una sensación de que no es mi hábitat, digámoslo así, y por otro es porque la prosa poética me comunica más con los otros géneros. ¿Sí? Y me siento, y la propuesta mía un poco ha sido eso, ¿no? Cuando se lee Terceto, cuando se lee el libro sobre el Yoti Francisco de Asís, pues son libros de poesía, sin duda alguna, pero son libros también que tienen una comunicación permanente con lo narrativo y con lo ensayístico a veces, ¿no?
Entonces, creo que podría responderlo de ese modo. No es que denigre de la poesía en verso, por supuesto que no. O sea, me encanta la poesía en verso y soy un lector de muchos poetas que escriben en rima incluso. Pero ya por razones un poco como las que he explicado, he terminado escribiendo este tipo de prosa poética. Ok, para terminar, me gustaría retomar un tema en el que entró de una manera también muy particular a propósito de su charla con Santiago, que podría ser como el tema de lo europeo y lo occidental, y quisiera plantearlo como muy desde dentro de algunas referencias lecturas como muy puntuales de su obra, quizá partiendo de una anécdota que usted cuenta en uno de sus ensayos de Robinson sobre André Gide. André Gide, estando no sé si es en el Congo o en el Chad, se queda escuchando En el chat, a unos sí. remeros zaras, dice usted, negros, africanos, cantar, ¿no? Usted dice que eso fue digamos, una experiencia impactante para André Gide, que de alguna manera lo transformó, ¿no? Y entonces viene todo el tema que está como muy asociado también al concepto del bárbaro y de la colonización. Previamente ha escrito también sobre, Michaud, que utilizó ese título, Un bárbaro en Asia, para hablar de su experiencia en Asia. Y la idea de Montaigne de que realmente el bárbaro no es el indígena, no es el negro, sino que el bárbaro es el conquistador europeo, que era como el tema implícito en lo que iba a descubrir Gide en África, que fue lo que realmente lo transformó. Me he quedado preguntando, y creo que ese es como el tema de lo que quería charlar con usted, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de su propia obra, ¿no? Donde lo europeo es una presencia fundamental. Y entonces quiero que empecemos como a distinguir entre lo temático y lo ideológico, y el tema también como del discurso y del lenguaje. Porque está el tema no sé, pienso, ¿cómo se transforma, si se transforma Jacques Lemoine conversando con Kututuka y descubriendo unas nuevas formas de hacer pintura con, no sé, aceites, pigmentos, sustancias sacadas de caracoles, de tortugas, todo este descubrimiento de cómo se pinta en la piel, ¿no? Por supuesto es la experiencia de un europeo, ¿no? Es un pintor europeo con toda su formación europea. Pero que se deja... Me impacta mucho un texto que, por cierto, lo vamos a incluir en nuestra antología que está en curso, de Viajeros, que es el poema de Humboldt, que está en Viajeros, que termina con esta... Es como una epifanía de Humboldt frente a un árbol, ¿no? Sí, frente a un samán. Y es casi como un bautizo del árbol, ¿no? Samán, ¿no? Es decir, la palabra, que supongo que es una palabra que debe ser como una palabra americana. Sí. Entonces, es como el descubrimiento, la experiencia americana del europeo. En algún momento surgió el tema también de su libro sobre la novela histórica en nuestros cursos de literatura comparada, que en algún momento estábamos trabajando otro trabajo que es el de Nelson Romero Guzmán sobre novela histórica, que lo cita, por supuesto, y hace como una crítica del País de la Canela, de William Ospina, que por cierto hace parte de uno de esos trípticos de la infamia, ¿no? Porque eso es también el tríptico sobre Pedro de Ursúa de William Ospina. Hace como una crítica de la obra de William en el sentido de cómo seguir haciendo novela histórica desde arriba, desde la mirada del europeo, ¿no? Y con ese discurso. Por supuesto, usted ya ha manifestado su opinión un poco charlando con Santiago, pero me gustaría que lo repensáramos un poco en si realmente a usted le interesa el tema de buscar una especificidad americana o latinoamericana que no se defina solamente como hija o heredera de Europa y de la tradición occidental. Yo creo que es difícil encontrar esa especificidad. Mira, ¿cómo entender ese proceso? Yo creo que lo que hay en Tríptico de la Infamia es como recoger esa forma en que el imaginario europeo
ha pensado en lo indígena, desde Montaigne hasta Lévi-Strauss. Es decir, yo voluntariamente en Lemoine puse esa larga elongación que va desde los ensayos de Montaigne, Coches y caníbales, hasta Tristes trópicos de Lévi-Strauss. Es decir, cuando Lemoine, bueno, y esa elongación comprende Dubois. y comprende a muchos escritores y digamos, etnólogos avant la lettre franceses que comenzaron a aproximarse a lo americano, ¿no? No en vano, esa expedición que yo recreo en Tríptico de la Infamia, Hugonote, en la Florida, es una expedición muy particular, porque es una expedición que va a la Florida con la misión de observar si allí se pueden instalar pacíficamente esos colonos y convivir también pacíficamente con los nativos. Y y todos son protestantes y tienen una mirada muy interesante, porque es que la mirada católica del indígena y la mirada protestante del indígena americano son muy distintas. O sea, confluyen en algunos puntos, pero yo creo que la mirada protestante es más progresista, para emplear un término actual. Y por eso, ahora no voy a negar que hay ciertos conquistadores católicos españoles que entendieron muchas cosas del indígena. Está, por ejemplo, Cabeza de Vaca, está Bartolomé de las Casas, está Jerónimo Pané, etcétera, etcétera. Pero creo que la mirada del protestante, y no solamente del ensayista protestante o católico, pero que es más protestante que católico, que es el caso de Montaigne. Montaigne por pura mímesis y por puro instinto de conservación y de defensa, se llamaba católico y siempre se consideró católico, pero el pensamiento de Montaigne está atravesado continuamente por la comprensión protestante, sobre todo del asunto de la conquista de América. Entonces, hay una evolución muy interesante en lo que tiene que ver con Francia frente al hombre americano. Y yo creo que eso yo lo concentré en ese personaje Lemoine. Por eso el gran anacronismo de la primera parte, Tríptico de la Infamia, es poner en Lemoine, que supuestamente es un hombre del siglo XVI, todo el pensamiento estructuralista de Lévi-Strauss frente a las pinturas corporales. Yo hice eso voluntariamente. Y ya hay un artículo que salió recientemente de un colega mío en la Universidad de Antioquia que hizo ese rastreo de Lévi-Strauss en Tríptico de la Infamia. Pero ahora, yo pienso que Lévi-Strauss es un europeo, y la mirada de Lévi-Strauss sobre el indígena, que es inteligentísima, sigue siendo una mirada europea, y es una mirada con un gran sentimiento de culpa, porque Lévi-Strauss reconoce que él es el último emisario de un gran movimiento europeo que pudo estudiar mejor y comprender mejor lo nativo y no lo pudo. Y cuando él está llegando a los nativos, sabe que van a desaparecer. Entonces la pregunta es, ¿van a desaparecer los nativos? Los nativos inevitablemente, para que existan, deben asimilarse completamente al mundo occidental, como lo pide Vargas Llosa, o deben mantener su identidad. Esa es una pregunta muy tremenda. Yo pienso en particular que los indígenas deben, del mundo, no solamente de América, sino del mundo, deben dialogar permanentemente con la modernidad. Pero la modernidad tiene que darse cuenta que hay cosas del mundo indígena que son imprescindibles rescatarlas. Por ejemplo, la relación con la madre tierra, la relación con el agua, con el viento, con el fuego, con el aire, la relación del indígena con eso, la relación con las plantas medicinales. Yo creo que eso es vitalísimo, mantenerlo, recuperarlo, rescatarlo. Y yo creo que la sociedad actual lo pide casi que a gritos. Y yo creo que hay un movimiento antropológico, hay un movimiento inclusive literario, dentro del cual me encuentro yo, sin duda alguna, que está mirando eso indígena con otros ojos. Hace 30 años, por ejemplo, en el espacio de la universidad. No es la mirada de la etnografía. Sí, mira, sí, exactamente. O sea, ha habido una evolución en la mirada universitaria frente al mundo indígena, que es muy interesante mirar cómo ha surgido esa evolución. En los años 30 era una mirada completamente politizada. Es decir, el indígena tenía que ser marxista-leninista y maoísta y trotskista. Entonces, siempre se le asumía así. Todos los grupos de antropólogos, de sociólogos, de académicos miraban lo indígena con la idea de que los indígenas eran comunistas. Y no, los indígenas no son comunistas, ni son trotskistas, ni son maoístas, ni son leninistas, ni son marxistas.
Eso es una gran falacia. Los indígenas son otra cosa distinta. Son quintinlamistas. Bueno, hay un Quintín-Lame, sí, claro, hay cosas, pero yo creo que ahora se está viendo lo indígena de otro modo, se está viendo lo indígena a través no solamente de lo etnológico, que siempre ha atravesado pues, el pensamiento de los académicos, siempre ha estado presente esa cosa antropológica y etnológica y etnográfica, sino que hay ahora una mirada como más relacionada con las lenguas, con la recuperación de las lenguas, con la recuperación de sus modos de entender la relación hombre-espacio. Es decir, lo dijo Francisco, el Papa, en su encíclica. ¿Leyeron la encíclica de Francisco? Esa encíclica es increíble. Ahora que va a llegar ese señor, deberíamos de leer esa encíclica. La encíclica es lo más revolucionaria que ustedes se puedan imaginar dentro del campo de la iglesia y la relación con la ecología. Y lo que propone Francisco es algo que estamos ya entendiendo en los espacios académicos, es que frente a la crisis climática del planeta, los que tienen la solución son los indígenas, son los nativos del mundo, porque ellos tienen una relación armónica, sacra, de algún modo, no santa, sino sacra, con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí hay cosas y yo creo que en Tríptico, sin dejar, por supuesto, claro, yo sabía que estaba ante un personaje literario y no podía poner a Lemoine, llegar a unos extremos que no podía llegar, por eso Lemoine se devuelve, por eso Lemoine sigue siendo un hombre occidental, por supuesto, pero está atravesado por la alteridad. Yo creo que en el siglo XVI, después de mis pesquisas por todas esas literaturas que leí, todos esos trabajos que leí, yo creo que sí hubo conquistadores europeos que se dejaron permear por el indígena. Creo que Bartolomé de las Casas fue uno de ellos. Creo que Cabeza de Vaca fue otro de ellos. Y luego evangelizadores como Bernardino de Sahagún. Por ejemplo, Bernardino de Sahagún. Esos hombres fueron, sin duda alguna, primero estudiaron las lenguas indígenas, convivieron con los indígenas. Bueno, y yo no sé si Lemoine, porque el Lemoine que yo pongo en la novela frente al indígena es una invención mía. O sea, el Lemoine histórico, yo no sé qué pasó con él frente a lo indígena. Eso de que él llegó tatuado a Europa. Muchos estábamos esperando el final de la historia de amor tipo Pocahontas. Sí, no, en absoluto, en absoluto. Me cuido un poco de no caer en esas miradas. Ahora, frente al tema, Oscar, de lo indígena en la literatura colombiana, por ejemplo, está el caso de lo que escribió William, el caso de lo que escribí yo, que es como lo más reciente, digámoslo así. Ni él ni yo cometemos, digo yo, el extremo, la imprudencia de disfrazarnos en el indígena, porque no somos indígenas. Es decir, y por eso cuando aparece el indígena en la trilogía de William Ospina, el indígena es muy figura de postal, digámoslo así, es un personaje idealizado de algún modo, pero William, el narrador de William es un mestizo, ¿cierto? Es un hijo de una india y de un español, el que está narrando la historia pues, de las peripecias de estos conquistadores. Pero es un discípulo de Fernández de Oviedo. Pero es un discípulo de Fernández de Oviedo, exactamente. O sea, y en el caso mío también yo me planteé eso, yo dije, no, yo no puedo disfrazarme en un indígena porque yo no soy indígena. Yo no puedo pensar como ellos, yo no puedo sentir como ellos. Es algo que quien lo va a hacer y que no caiga en los famosos textos indigenistas, que todos eran de denuncia, etcétera, etcétera, debe sufrir un proceso de transformación muy grande para poder contar una obra literaria, narrarla desde el punto de vista indígena. Yo siempre creo que cuando el escritor es un hombre formado en Occidente, siempre va a haber una especie como de diálogo entre ambas partes. Ahora, ¿qué van a escribir los indígenas? Esperemos, ¿no?, que haya una verdadera renovación de la literatura escrita por indígenas. Esperemos. Que hay una literatura indígena contemporánea. Claro, ¿no? hay una literatura contemporánea y que es digna de leer, que es digna de estudiar y que creo que también se está haciendo en el panorama académico colombiano. Muy bien. Creo que la idea es vincular un poco como a los estudiantes y entonces quisiéramos saber si hay preguntas para Pablo Montoya. Buenos días, mi nombre es Diego Maggi,
soy estudiante de la maestría en literatura de la Javeriana. Hice un ensayo el año pasado sobre Tríptico de la Infamia. Básicamente apliqué la autoconciencia del héroe de Bakhtin, que propone la problemática de Dostoyevsky en los protagonistas de Tríptico de la Infamia. Entonces, bueno, quisiera preguntarle ¿qué tan complicado le fue hallar la voz narrativa de François Dubois, considerando, bueno, que es un pintor de Amiens del siglo XVI y usted un escritor contemporáneo colombiano, y de los tres protagonistas de Tríptico, digamos que es el único que de verdad nos metemos en la mente del personaje, ¿no? En su proceso reflexivo. Entonces, bueno, quisiera saber sobre ese proceso creativo. De los tres pintores que protagonizan Tríptico de la Infamia, sobre el que menos información hay histórica es sobre François Dubois. Sobre Lemoine y Théodore de Bry, que están muy hermanados. Recordemos que es de Bry el que hace los grabados sobre las láminas de Lemoine. Hay mucha información más de tipo académica. Tanto los académicos franceses, los ingleses y los alemanes han indagado mucho en esa representación pictórica de los americanos vistos por los europeos. En menos escala encontré yo estudios de latinoamericanos sobre esa relación pintura e historia. Entonces, digamos que para escribir las dos, la parte de Lemoine y la parte de Théodore de Bry, hubo una dificultad, que fue la dificultad de cómo manejar la información que hay sobre ellos y cómo acomodar esa información académica, ese montón de lecturas que yo hice, a el espectro propiamente ficcional. ¿Sí? O sea, ¿qué hay de verdad en lo que yo escribo sobre esos personajes y qué hay de ficción? Bueno, en primer lugar, yo pienso que la novela mía es una novela de ficción, no es una novela, o sea, no es un libro de historia, es un libro que desde la ficción dialoga con la historia. En el caso de Dubois era distinto, porque Dubois es un espectro, Dubois es un fantasma, no solamente de la historia, sino de la pintura. Entonces, cuando yo vi el cuadro de la masacre de San Bartolomé, como todos los que lo hemos visto, quedé impactado y empecé a rastrear un poco la vida de Dubois. Ese rastreo me llevó a Lausanne, donde está el cuadro de la masacre, y donde él, pues, digamos, bueno, él se exilió en Ginebra, pero el cuadro terminó en ese Museo Cantonal de Bellas Artes. Allá estuve mirando qué había sobre él, encontré muy poco en realidad, o sea, entonces ese vacío histórico me facilitó a mí completamente la invención. Entonces inmediatamente me di cuenta que la única manera de yo darle vida a Dubois era ponerlo a hablar en primera persona, que es el único que habla en primera persona en la novela, ¿no? Entonces, la historia de Dubois no es más que una especie de como de confabulación entre él y yo. O sea, yo dejé que él se metiera dentro de mí y yo me metí dentro de él de algún modo, ¿no? Que fue también lo que hice un poco con Ovidio, con el personaje Ovidio, porque Ovidio, el periodo que yo registro en Lejos de Roma es un periodo que no está historizado, salvo las poesías que escribió Ovidio desde el exilio, las pónticas y las trísticas. Pero de resto hay un gran periodo del exilio de Ovidio que no se sabe. Entonces esos vacíos de la historia son los que permiten justamente, y en esto sigo la divisa de Marcel Schwob en Vidas Imaginarias, que dice justamente eso, que en los intersticios de la historia, en esos vacíos es donde debe meterse la mirada del escritor, del poeta, del narrador. Entonces, no, lo que yo le di a Dubois fue una madre, que es mi madre de algún modo, una sensibilidad, que es mi sensibilidad, una especie de hipocondría, que es mi hipocondría, una especie de mirada oscura del mundo, que no es mi mirada, sino que es la mirada de muchos, y que prevaleció de algún modo en el siglo XVI. Yo, por ejemplo, leí mucho a Erasmo de Rotterdam para poder escribir Tríptico de la Infamia, y en las consideraciones sobre la guerra que hace Dubois hay mucho de Erasmo de Rotterdam, muchas miradas
Ahora, Erasmo fue un pacifista, ¿no? Recordemos, el famoso Lamento de la Paz que escribió en 1516 y que es un texto, pero de una actualidad impresionante. Pero él siempre está diciendo que cree en la paz, pero no niega que el mundo de los hombres está rodeado de tinieblas. Y yo creo que esa mirada renacentista, flamenca del siglo XVI, es la que está presente en el personaje de Dubois, ¿sí? Es decir, Dubois niega rotundamente la mirada de Rabelais. Rabelais sí era creyente en el hombre. Rabelais creía que el hombre iba por buen camino y Erasmo decía, no, no va por buen camino. Y creo que Dubois recibe más bien la divisa de Erasmo y no la divisa de Rabelais. Ahora, tú sabes que que la segunda parte de Tríptico de la Infamia es una parte que tiene que ver mucho con el aprendizaje de Dubois como pintor. Pero ese pintor es un pintor no propiamente del siglo XVI, ese es un pintor occidental. Y la historia de Dubois es más o menos la historia de un pintor en los últimos 500 años, porque Dubois tiene un montón de consideraciones pictóricas que no pertenecen a un pintor del siglo XVI. Por ejemplo, su mirada sobre la desnudez femenina no es de un hombre del siglo XVI, es más bien la de un pintor del siglo XIX o siglo XX. Hay un intertexto sobre el cuadro de Courbet, El origen del mundo, porque Dubois pinta el sexo de su esposa. Yo no sé, me imagino que sí pintaron los artistas del siglo XVI las mujeres desnudas, pero no creo que se conozca un cuadro como parecido al de Courbet. El de Courbet viene después. Pero yo hago todos esos anacronismos. Cuando Dubois está tan impotente frente al asunto de la creatividad y no quiere pintar y quiere enmudecer, quiere guardar silencio, la relación que yo hago ahí es con las pinturas silenciosas del movimiento de John Cage. O sea, yo les digo todo esto porque es que yo hice la novela así, con todo ese montón de referencias. Lo que pasa es que las desdibujo, porque yo no puedo citar a John Cage, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo poner en boca de Dubois a esos personajes, pero sí puedo hacer el truco de convencer al lector o de tratar de convencerlo de que ese pintor existe y es verdad en el discurso literario. Pero es evidente que un pintor como Dubois ni un pintor como Lemoine, puede decir, es difícil encontrarlos en la historia de la pintura occidental, ¿sí? Pero eso es una parte de los juegos que yo propongo en Tríptico de la Infamia. Entonces, la conclusión es que yo me metí, yo le di corporeidad, le di espiritualidad, le di intelectualidad a ese fantasma. Muchas gracias. Buenos días. Buenas. Mi nombre es Giovanni Salas. Con mi pregunta quiero volver al tema de la influencia en los contornos de la creación literaria, especialmente en el ámbito latinoamericano. Para precisar cuál es el papel de la tradición literaria latinoamericana en su obra, ya que, por ejemplo, en el discurso de recepción del Premio Rómulo Gallegos, usted habla de una etapa temprana con Pablo Neruda y del periodo de su madurez en el que nombra, por ejemplo, a Augusto Roa Bastos, a Manuel Mujica Lainez y a Juan José Saer, y también teniendo conciencia, a ver si podemos de pronto profundizar en esto, y es que también ha expresado continuamente en esa presencia del proyecto literario modernista que se rescata en las novelas históricas contemporáneas de la literatura colombiana en relación con el cosmopolitismo. Sí, cuando yo escribí, cuando me recomendaron la escritura de novela histórica en Colombia, yo me sumergí en el panorama de la novela histórica colombiana y por supuesto latinoamericana y saqué varias conclusiones. Una de ellas es que la novela histórica colombiana en su gran mayoría
le tiene como un temor al cosmopolitismo. Entender el cosmopolitismo como una mirada hacia los afueras. No, yo diría más bien como a lo extraterritorial, para emplear un concepto de Steiner, ¿no? De George Steiner. Son novelas muy dedicadas justamente a interpretar la identidad, la construcción nacional, y por lo tanto son novelas que están muy metidas en lo propiamente colombiano. Sin embargo, hay unas novelas históricas en la tradición literaria colombiana que indagan en otros periodos. Pensemos en El signo del pez, de Germán Espinosa. Pensemos, por ejemplo, en La tejedora de coronas, que es una novela que dialoga permanentemente con la Ilustración francesa y, por supuesto, con lo americano, ¿no? Pensemos en una novela de Ricardo Cano Gaviria, extraordinaria, que se llama El pasajero Benjamin, ¿sí? Que es una novela que indaga en la historia de Walter Benjamin. ¿Qué tiene que ver Walter Benjamin con Colombia? ¿Será que le preguntaron eso a Ricardo Cano, como preguntaban a mí cuando escribí Lejos de Roma? ¿Qué tiene que ver Ovidio con Medellín? Me hicieron esa pregunta. Entonces, lo que yo vi en la novela histórica en Colombia, o una de mis conclusiones, es esa, es el poco interés del imaginario del escritor por indagar otras perspectivas que, al contrario, encontramos más presentes en unas literaturas históricas argentinas, cubanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que, y en lo que yo he tratado de escribir, me ha alimentado más de esos discursos literarios cuyos representantes son, de alguna manera, Borges. Yo creo que Viajero es un libro que le debe mucho a Borges. Y creo que las grandes bases de mi credo literario, si se puede emplear esa expresión, están muy alimentadas en el pensamiento cosmopolita borgiano. No sé si es un rechazo al hecho de que yo he vivido tanto tiempo en una ciudad como Medellín y que he estado rodeado de una literatura muy regional y cuyos escritores están continuamente diciendo, expresando que hay que escribir sobre nuestra realidad inmediata. Como una especie como de, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero escribir solamente sobre mi realidad inmediata, porque yo he escrito sobre Medellín, por supuesto, y he escrito cuentos de violencia, y etcétera, etcétera, sino que quiero escribir sobre otras cosas distintas porque me gusta escribir sobre eso y porque mi sensibilidad está más orientada hacia eso, sin negar mis reflexiones sobre esta cuestión de lo nacional, porque yo tengo muchos peros a lo nacional. Por eso me gusta tanto la poesía colombiana, porque es menos nacionalista que la narrativa. La poesía es más libertaria en ese sentido, siento yo. ¿Sí? O no tiene la necesidad como de preguntarse por esas cosas regionales. Bueno, en esa perspectiva y frente a las influencias, creo que cuando yo leí a Manuel Mujica Lainez, inmediatamente quedé subyugado por esa prosa que, recordemos, es muy elogiada por Fernando Vallejo. Fernando Vallejo despotrica sobre Borges, despotrica sobre Cortázar, despotrica sobre Sábato y dice que el gran maestro de América Latina es Mujica Lainez. Bueno, yo no sé si decir eso es extremo, pero sí es uno de los grandes maestros de la escritura, sin duda alguna. Y cuando lo leí, inmediatamente sentí esa comunión. Pero no hay que olvidar que yo, antes de leer a Mujica Lainez, había leído a Carpentier y había leído a Lezama Lima, había leído a los grandes barrocos latinoamericanos, y ellos son también grandes cultores de la lengua, ¿no? de la palabra. Y el universo de Carpentier, a mí sí, yo creo que ese es uno de los grandes maestros que yo he tenido, porque yo le gasté casi 15 años de mi vida a Carpentier, estudiando, le hice una tesis de pregrado, de maestría y de doctorado. Entonces, Carpentier, si bien es cierto, es un escritor muy anclado en lo antillano, es un escritor muy abierto al mundo europeo y muy crítico frente al mundo europeo. Recordemos libros como El siglo de las luces, como El reino de este mundo, etcétera, como El arpa y la sombra. Entonces, creo que yo creo que en Tríptico de la infamia hay deudas grandes para hablar de influencias. Una es Carpentier. En la primera parte es un homenaje que yo le hago a Carpentier. ¿Sí? Carpentier tiene un cuento que se llama El camino de Santiago, donde confluyen unos marginados de la época, un protestante,
un católico que ha asesinado a alguien y ha huido por ese asesinato, y conviven con unas negras. Ese es un pasaje maravilloso y ahí se cita un poco todo ese episodio que yo narro en la primera parte de Lemoine. Y la primera vez que yo supe de la expedición hugonote en la Florida fue leyendo ese cuento de Carpentier, pero Carpentier no lo desarrolla. Pero sí quiero decir que esa mirada del Caribe que hay en Tríptico de la Infamia, en la primera parte sí está muy nutrida de Carpentier, pero igualmente hay deudas grandísimas a Juan José Saer. Hay un capítulo que es una especie de intertexto continuo sobre el Entenado. Sí, yo creo que hay para si tú estás estudiando las influencias, ahí tienes un montón de material para trabajar, ¿no? Ivo Marzo le debe parecer un personaje fascinante. Ivo Marzo, imagínate, cuando yo Porque leí ese Ivo sí se Marzo, pasea por la historia, o sea, no, hablando de los anacronismos o esa transgresión histórica que representa el personaje mismo. el personaje mismo, sí, o sea, es decir, si Lainez hacía eso con Bomarzo, con este personaje pues que crea Bomarzo, ¿por qué yo no podría hacer esas cosas que yo traté de hacer en Tríptico de la Infamia? Entonces, sí, Bomarzo fue muy importante a la hora de... Porque cuando yo estaba escribiendo Tríptico de la Infamia, yo me puse a la tarea de leer una buena parte de las novelas históricas europeas y latinoamericanas sobre el siglo XVI. Y encontré Bomarzo, que fue una experiencia, de las grandes experiencias. Pero igualmente en Tríptico hay muchas deudas que yo tengo con la literatura francesa. Por ejemplo, hay una novela de Jules Renard que se llama Opus Nigrum. No sé si la han leído. Opus Nigrum es una de las grandes novelas de Jules Renard, un poco opacada por Memorias de Adriano, y es una novela que habla sobre un médico de brujas, Zenón, que vive en el siglo XVI. Y para entender el mundo del siglo XVI, el mundo de las guerras de religión, ese cerco en llamas, donde la razón estaba rodeada por las llamas, yo creo que la lectura de Jules Renard me fue de mucha utilidad, pues para entender ese mundo al que yo me estaba enfrentando. Evidentemente Zenón es un personaje muy distinto a Dubois. Zenón es un intelectual, es un hombre lleno de vida, es un hombre de una gran curiosidad por el conocimiento, y Dubois es un pesimista. Dubois es un hombre que ha sido mutilado por la guerra, le han asesinado a su familia, le han destruido toda su obra. Eso no pasa con Zenón, pero el ámbito de ellos es más o menos el mismo. Y a mí me ayudó mucho como guía, digámoslo así, como cartografía, si se quiere, la lectura de Opus Nigrum, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y están los ensayos de Montaigne, lo que dije ahora, las lecturas de Lévi-Strauss, Borges está continuamente también referenciado en algunos pasajes de Tríptico de la Infamia. Frente a los escritores colombianos, yo creo que el escritor que yo creo que más me ha influenciado es Álvaro Mutis. Yo creo que el Álvaro Mutis de La muerte del estratega, el primer Álvaro Mutis, es un escritor que yo valoro mucho, que quiero mucho, y su mirada desesperanzada de la vida y también su cosmopolitismo, si se quiere, y su francofilia, porque él era un francófilo también, creo que son puentes que me unen mucho con Álvaro Mutis, a quien no conocí, bueno, lo vi y lo escuché una vez en París cuando recibió el premio Médicis, pero nunca lo abordé, ¿no? Pero sí he sido un lector de Álvaro Mutis, ¿no? Y creo que, por eso lo cité, creo que en el discurso del Rómulo Gallegos, ¿no? Creo que el colombiano que cito en ese conjunto, ¿no? La anécdota de André Gide cazando mariposas exóticas en el Congo, no sé qué, mientras leía la oración fúnebre de María Teresa de Austria, me hizo pensar en el Macrol, Claro. navegando el río Jurandó selva adentro y leyendo las historias de los Armagnacs y los Orleans. Sí. O entonces- leyendo. El cumpleaños de Álvaro Mutis. Hoy, El cumpleaños de San Luis de Francia, 25 de agosto, sí. Y también hay un libro donde están leyendo a Francisco de Asís, unas memorias de Francisco de Asís. Bueno, y Mutis, bueno, no es que con Mutis esté completamente de acuerdo. Mutis tiene una mirada sobre lo indígena, por ejemplo, muy segregacionista. Recuerden que hay un pasaje que es un pasaje muy impresionante, pero que revela un poco esa mirada
que tenía Mutis sobre el mundo indígena en la Libre Almirante, que hay un personaje que tiene, que creo que es Macrol, que hace el amor con una indígena y siente que se le mete como una, como una Demonio. cosa horrible, demoníaca, que bueno, es una metáfora, o cómo llamarlo, es una representación que muestra muy claramente un tipo de escritor colombiano, culto, cosmopolita, monarquista, reaccionario, rebelde también, porque Mutis tiene mucho de rebeldía en su obra, pero al mismo tiempo un hombre que miraba con terror todo ese mundo bárbaro indígena, ¿sí? Que evidentemente obedece pues, a una tradición conservadora, colombiana, muy clara. En ese campo yo me distancio mucho de Mutis, porque yo sí he tratado como de acercarme como con un poco más de... Esas trabas existen, por supuesto, porque esas trabas forman parte de nuestra educación religiosa y de nuestra educación cultural. No es fácil acercarse a un indígena o convivir con los indígenas y deshacerse completamente de nuestra identidad, digámoslo así. Pero creo que hay que dar pasos adelante en ese conocimiento y Mutis pues no le correspondió darlo, no los dio, porque le parecía en realidad, y creo que hay una entrevista que le hace Eduardo García Aguilar a Álvaro Mutis, donde le pregunta sobre eso. Y Mutis dice, no, a mí ese mundo indígena me produce pavor. Creo que dice algo así, no tengo nada que ver con él. ¿Sí? Como escuchar un bolero comerse un tamal, decía Mutis. Sí, sí. Bueno, en Medellín hay una cosa que se llama, hay un bocado que lo llaman barbarie y civilización, que es una arepa con queso camembert. ¿Cuál es la barbarie y cuál es la civilización? No sé, a mí me encanta la arepa, por ejemplo, yo creo que esa es la civilización. Sí, sí, sí. Bueno, sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Canela de Castro y yo quisiera pues hacerle una pregunta respecto sobre lo que usted nos ha estado diciendo, bueno, sobre sus estudios de la novela histórica y lo que nos dijo ahorita sobre que Tríptico de la Infamia es una novela ficcional que dialoga con la historia. Quisiera saber para usted, o sea, como literato, ¿cuál es la pertinencia o la necesidad de la literatura en la historia? ¿Sí? Siempre ha existido ese maridaje, ¿no? Siempre, desde la antigüedad hasta nuestros días, los escritores pues, han indagado comencemos con la Ilíada y la Odisea, ¿no? O la Ilíada en particular, que es escrita muchísimo después de la guerra con Troya, de los aqueos con los troyanos. Lo que pasa es que el concepto de novela histórica es un concepto más reciente, es un concepto decimonónico. Y desde entonces se ha creado un gran movimiento en el que participan activamente los novelistas, los lectores, los críticos literarios, los estudiantes y los profesores de literatura. Entonces yo sé que hay muchos escritores, yo por ejemplo tengo muchos amigos que consideran que la novela histórica es una gran falacia, que existe novela y punto, ¿no? Que esa novela histórica es una cuestión de ventas, de consorcios editoriales, por los grandes éxitos que tienen los bestsellers históricos, ¿no? De las novelas históricas, escritas por estadounidenses, por españoles, por franceses. Yo Claudio, o estas novelas de Santiago de Posteguillo, que está aquí ahora en El Cabro y Cuervo, que son novelas muy exitosas comercial, pues en el mundo editorial, pero que son igualmente novelas. Entonces yo creo que hay mucho que decir frente a esto y hay muchas polémicas frente a la novela histórica. Yo en particular siempre he pensado que la novela histórica o que los cuentos históricos son, digamos, artefactos literarios que se apoyan en una cierta investigación, pero que esa investigación se hace es como para que el escritor se sienta mejor en la construcción de esos artefactos literarios. Y también para lograr eso que se llama el pacto con el lector, es decir, hacerle creer al lector que eso que está leyendo está escrito por un tipo que sabe lo que está escribiendo. Entonces yo creo que por eso es que hay que leer un poco sobre el periodo. No leerlo todo, pero sí tener como un conocimiento más o menos para no cometer imprudencias o para no
desbaratar ese pacto con el lector. Entonces yo creo que lo importante finalmente en la novela histórica, como en la literatura, es la verosimilitud, no la verdad. Yo creo que hay dos asuntos que entran en conflicto y que han entrado en conflicto cuando uno estudia el fenómeno de la novela histórica. Los escritores que creen que hay que leer una novela histórica como una búsqueda de la verdad, y los que creen que hay que leer la novela histórica o escribirla como una búsqueda de la verosimilitud. Yo pienso que lo fundamental es la verosimilitud, no la verdad. Yo en realidad, y lo he dicho varias veces, yo no pretendo escribir novelas arqueológicas de la historia. Yo sé que, por ejemplo, en la literatura colombiana, que tiene digamos, una gran cantidad de escritores que se preocupan por este género, hay unos que sí asumen la escritura como una labor arqueológica, ¿sí? Y les da como temor introducir cosas de este presente en la reconstrucción que están haciendo. Pero yo creo que hay de todo para todos, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay que escribir solamente novelas históricas desde el punto de vista de la ficción, pero es una tendencia que yo he seguido. Ahora, lo que yo pienso en realidad frente a mis novelas históricas es que no son tan novelas históricas como la gente cree. Yo creo que son novelas de formación. Yo creo que yo le debo mucho a las novelas de formación del siglo, de la Bildungsroman de los alemanes. Si uno lee Tríptico de la Infamia, yo creo que eso es una novela de formación, porque yo cuento cómo aprenden los artistas, cómo se forman, cómo tienen una idea del mundo. Lejos de Roma es igualmente una novela de formación. La Sed del Ojo, lo mismo. Los Derrotados, creo que también lo es. Lo que pasa es que están ancladas en reflexiones sobre el pasado, ¿sí? Pero creo que deberían de leerse más bien simplemente como novelas. Pero también sé que hay un conglomerado literario muy importante, muy vital, que llamamos novela histórica y que no, como tal, no es una falacia, con el perdón de mis amigos poetas, que muchos dicen que es una falacia. Buenos días, mi nombre es Juanita Urrego. Yo quisiera hacerle una pregunta a raíz de un comentario que usted hizo sobre un poco la imposibilidad de hablar desde el indígena o disfrazarse del indígena y preguntar por qué es más fácil o por qué cree usted que es más fácil acercarse a la perspectiva de tres personajes que son occidentales y son de otra época y digamos cómo esa voz a usted se le hace más conocida y más fácil de expresar que digamos la de los indígenas que están en nuestro presente y en nuestro pasado colombiano. Bueno, sí, frente a la cuestión de mi acercamiento a los indígenas, es un acercamiento un poco más reciente. Es decir, yo he sido un lector de la novela indígena, he sido un lector de muchos libros de antropología, he respetado mucho sus luchas de resistencia, por ejemplo, pero mi interés no iba más allá de lo antropológico, de lo literario, mientras que de un tiempo para acá sí me he preocupado más como por acercarme a ellos, por hablar con ellos, por visitar ciertos resguardos, por presenciar ciertos rituales, por tratar de entender esa mirada del mundo. Un poco seguido, en particular, por estas situaciones de la crisis ambiental, ¿no? Es más o menos lo que, y un poco también como por la necesidad de buscar ciertas curas que no he encontrado en el mundo de la medicina tradicional, digámoslo así. Bueno, no les voy a hablar de mis enfermedades, ¿no? Y no me pregunten sobre ellas ahora. No. O de mis males, pero sí creo que la experiencia mía con lo indígena, que creo que es más vital que la de antes, es algo más reciente y que corresponde a un periodo que no comprende Tríptico de la Infamia. Ahora bien, creo que Tríptico de la Infamia, yo me planteé la escritura de Tríptico de la Infamia a partir de estos interrogantes. Primero, después de leer las novelas de la conquista que se han escrito en América y particularmente en Colombia, dije no, o sea, yo no puedo entender la conquista de América como una jornada épica y grandiosa. No, porque nunca la he sentido así. Inclusive desde los tiempos de bachillerato siempre sentía como
como una barrera frente a esa interpretación que era la que nos enseñaban claramente los profesores de entonces. Entonces, creo que en la historia de América hay una herida fundacional y que esa herida está muy relacionada evidentemente con la conquista de América y por supuesto con las guerras de religión, porque las conquistas de América se hacen en ese gran contexto europeo de las guerras de religión. Entonces, primera premisa que me hizo pensar en estos pintores, cómo recrearlos. Pintan América y pintan la destrucción de las guerras de religión, pero son artistas y son europeos, pero son europeos distintos, diferentes. Entonces, como tratar de mirar el centro de América o un episodio central de la historia de América desde la periferia. ¿Por qué? Porque estos pintores que yo registro en la novela no son pintores, digamos, importantes para la historia de la pintura, son pintores menores, si se quiere. ¿Sí? Entonces era como tratar de mirar algo tan central como es la destrucción de las comunidades indígenas, digamos, las grandes masacres cometidas durante las guerras de religión, mirarlo desde el punto de vista de tres personas, de tres pintores, que de alguna manera yo me sentía muy hermanados con ellos, por ese asunto de la periferia, porque yo sentía que ellos pintaban desde la periferia, así como yo he escrito desde la periferia. Entonces, hay como un asunto de hermandad más bien. Yo creo que eso es muy importante en los personajes literarios, que uno los sienta hermanos, cercanos. Yo escribí sobre Lejos de Roma porque el exilio de Ovidio se me hacía muy cercano al que yo había tenido. ¿Sí? Exilio que yo comencé a vivir desde que era adolescente de algún modo. ¿Sí? Así viviese en mi casa y así viviese en Medellín. Entonces yo creo y el otro motivo es porque siento que no es genuino disfrazarme de indígena, literariamente hablando, que no corresponde, que son personajes, algunos que yo admiro, que yo respeto, pero hay una gran distancia entre ellos y yo. He tratado de acercarme, pero sigue habiendo una gran distancia. Y creo que la literatura, si no es vivida plenamente, es una literatura postiza, una literatura que se le siente. Entonces, si yo escribo una novela donde me pongo a hablar como un indígena, o si yo le doy a Cututuca, por ejemplo, si Cututuca lo saco de allí y lo pongo como... No, yo creo pero sí le doy unos ciertos elementos pictóricos que le dan como una especie pues que lo hacen sobresalir, siendo él un personaje secundario. ¿Sí? Ocupa unas cuantas páginas, pero queda en la memoria del lector, porque es el emisario de la pintura corporal indígena. Bueno, no sé si te respondo esa pregunta, pero intenté, que es lo importante. Perdón por insistir sobre el tema, pero es que quisiera como aclarar un poco lo que me dijo ahorita. Y entonces, para usted, si digamos un historiador lee literatura, ¿le sería indiferente? Sí, o sea, teniendo en cuenta que busca la verosimilitud y no la verdad en la novela histórica, la historia no podría servirse de la literatura en su oficio. ¿Sí? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? Pero lo que yo pienso en realidad es que todos los discursos de la historia y todos los discursos en lengua escrita son discursos. Son discursos. Y por lo tanto son completamente sospechosos de verdad. Inclusive los libros de historia, y más aún en la historia que se nos ha enseñado a nosotros, son libros que uno dice, bueno, uno lee, por ejemplo, los libros de historia que durante muchos años se enseñaban en los colegios, en las escuelas en Colombia, sobre la guerra de independencia, y uno dice, no, o sea, que esta gente que está enseñando, o sea, esa sí es la verdad, lo que están contando ellos. Y eso fue un poco lo que yo hice cuando escribí Adiós a los próceres, desconfiar rotundamente de esos manuales de la historia. Desconfiar de ellos, porque hay suficientes razones para desconfiar de ellos, porque son historiadores del siglo XIX y parte del XX que pertenecían a un partido político, a una ideología política, que la religión era fundamental para ellos, que estaban escribiendo, muchos de ellos pagados por las cisternas del poder. Entonces, libros de historia sí son libros sospechosos. Y así se nos ha enseñado a nosotros la historia del país,
Bueno, ahora es distinto, por supuesto, desde que llegó Jaime Jaramillo Uribe, que es el gran padre de la nueva historia en Colombia y educó a esos historiadores que son los profesores de los nuevos historiadores de ahora. Claro, ha cambiado, pero yo particularmente, y creo que muchos colombianos de ahora en los pueblos, en las pequeñas ciudades, leen otro tipo de manuales de historia. Entonces creo que lo que yo quiero plantear es todo discurso sospechoso, todo discurso está escrito desde una orilla. Entonces leer una novela como si fuese un testimonio de verdad, a mí me parece que es un gran equívoco. Una novela es ¿para qué? ¿Para divertirse? No, sí, para aprender, por supuesto, para aprender sobre la condición humana, para aprender sobre ciertas situaciones, pero no hay que leerlo con la idea de que ese es el testimonio de la verdad. No sé si me hago entender, ¿sí? Buenos días. Un honor tenerlo aquí. Quería hacerle una pregunta relacionada con poesía. Entonces, ¿cómo usted ve la proyección de la poesía en Colombia? Entonces, si ve avances o si ve también algo que la está haciendo detener. Ya, no sé. Tú deberías ayudarme a responder, Juan Felipe, que son los investigadores y los que saben sobre el asunto. Muchos hacedores de versos. No, yo siento que estamos en un momento muy interesante, muy liberador, a ver, o muy libertario, ¿cómo llamarlo? O al menos ya no hay, por ejemplo, generaciones. Yo pienso que la literatura colombiana y la poesía es como una especie de delta, con muchísimos brazos, ¿sí? Y no creo que ahora haya una generación de poetas que se reclamen herederos como sí sucedió con el predacialismo, con los nuevos, con Mito. Y de alguna manera eso se empieza a desbaratar con la generación desencantada y por eso somos herederos de esa generación. Entonces yo creo que hay mucha, bueno, no sé hasta qué punto, porque no la he seguido así con detenimiento, haya una completa renovación. A ver, el asunto de la renovación, de la renovación y la tradición es un asunto muy complicado. ¿Hasta dónde una literatura o un movimiento literario renueva completamente o destruye una tradición? Yo creo que nunca se destruye esa tradición. Yo creo que simplemente se continúa y se oxigena. Y yo creo que eso sí está pasando en la poesía colombiana. De hecho, yo creo que hay mejor poesía colombiana que últimamente, ¿no? Que mejor narrativa. Esa es la impresión que yo tengo. Yo me siento que encuentro más logros en la poesía colombiana actual que en la narrativa. Es una sensación que yo tengo y que lo he dicho varias veces. Entonces, es una poesía que tiene, por supuesto, sus faros, ¿no? Ustedes lo han estudiado claramente. Uno de esos faros, o uno de esos guías que han seguido los nuevos poetas colombianos es José Manuel Arango. El otro es Juan Manuel Roca, el otro es Giovanni Quesep, el otro es Mario Rivero. Mario Rivero. Hay un William Ospina que también es muy interesante. Yo creo que hay muchas tendencias en este momento, pero ninguna de ellas podría llamarse como movimiento, tal como lo entendimos antes. Y eso me parece un signo de modernidad, un signo de que estamos insertos completamente en una modernidad que ya no cree como en esas generaciones que se creían las depositarias de unas ciertas verdades de la tradición. ¿Quién más? Muy bien. ¿Hay más preguntas? Buenos días, soy Manuel Ochoa. De pronto tengo una duda un poquito tonta, pero en algún momento escuché de un editor que editar poesía es un poco molesto para el editor. Yo quisiera saber esa experiencia de la edición, ¿cómo es para un poeta? ¿Para qué? Para un poeta. Sí, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo es la edición? Sí, la experiencia de la edición para un poeta. Bueno. Usted habló un poco ahora de los editores, pero sobre todo en el caso de
de la narrativa, pero sí hay algunas particularidades en relación con la edición de poesía. ¿No? Claro, sí, sí. Bueno, en realidad la poesía es, o sea, editar poesía, editar ensayo es como una especie de fracaso comercial, ¿no? Eso no da plata, mejor dicho. Entonces, las colecciones de poesía que existen en Colombia, o los espacios donde se puede publicar poesía, son unas pequeñas editoriales alternativas, las editoriales universitarias. Es verdad que, por ejemplo, ahora Random House le acaba de publicar la obra completa a Piedad Bonet, la obra completa a William Ospina, pero porque son escritores ya pues como ubicados en el campo narrativo. A mí me publicaron Terceto también un poco por eso, pero publicaron Terceto manejando un poco la idea de que es un libro de narrativa, ¿sí? Cuando es un libro de poesía. Y de un poeta consagrado o de un escritor consagrado en la narrativa. Y exactamente, es por eso que ellos, pues ellos publican eso, ellos no tienen un espacio, por ejemplo, como si lo intentó tener en algún momento Norma. Recordemos que Norma publicó algunos escritores, algunos poetas colombianos, pero eso se quedó como en 6 o 7 libros. Recuerdo que publicaban a Roca, a Elkin Restrepo. Un poquito más, pero sí. ¿A quién más publicaba? Era una editorial, a Álvaro Rodríguez. Gómez Hattin. A Gómez Hattin. Exactamente. O sea, sí hay casos, pero son muy pocos. Pero sí hay, me parece a mí, un pálpito de escritura poética muy fuerte en el país. O sea, la poesía yo siento que se escribe en todas partes y ahora con las nuevas tecnologías hay páginas, hay blog, hay muchos espacios donde se puede apreciar lo que están haciendo los jóvenes ahora. Entonces, yo he contado con suerte, pues, porque mis libros han sido publicados en esos espacios, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Javeriana, que son espacios universitarios que se preocupan por la publicación de la poesía. Tuvimos con Juan Felipe y con Jorge Cadavid la experiencia de publicar en Tragaluz, que hizo esa colección de poemas ilustrados, una experiencia bellísima. Ellos, desafortunadamente, pues, no han seguido con esta colección. Un poco porque resultaba muy costosa, bueno, etcétera, etcétera, porque son muy pocos, son muchos los lectores de poesía, pero muy pocos los compradores. Parece ser que es un fenómeno que se presenta de ese modo. De todas maneras, no hay que olvidar que Colombia es un país con unos índices muy bajos de lectura. Entonces, un poco nuestra posición de escritores siempre está como en esa paradoja, ¿no? Vivimos en torno a la literatura, escribimos obras literarias, pero somos muy poco leídos, muy poco leídos. Yo, por ejemplo, acabo de recibir el reporte de las ventas de un Robinson cercano y ni les digo porque nos ponemos todos tristes, ¿vale? Solamente que me quede triste yo. O sea, es un número reducidísimo de los lectores de ensayo, ¿sí? Entonces, es una cuestión muy, muy complicada. ¿Cómo hacer que la gente lea, literatura? ¿Cómo hacer que compren literatura cuando la gente no gana suficiente dinero? Yo acabo de estar en Florencia, Caquetá, y me decían, no, pues es que no hay, primero no hay librerías aquí. Y la gente no tiene plata para comprar libros, ni les interesa comprar libros. Entonces, y eso pasa creo que con todas las pequeñas ciudades del país, ¿no? O con muchas de esas ciudades, con los pueblos. Entonces el panorama es muy tremendo. Sí, hay unas ciudades de gran explosión demográfica, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, donde están centrados la gran cantidad de lectores que compran libros. Porque es que no se olvide que es que la edición literaria también tiene que ver con, o tiene que pensar en las ventas. Hasta el más filantrópico de los editores se plantea el asunto de las ventas. Es inevitable no planteárselo. El otro caso es el poeta regalando su libro a los amigos. Sí, claro. Que así es como lo leen. Sí. Le agradecemos mucho a Pablo. Gracias. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes su compañía y su presencia. Muchas gracias. Gracias. Listo. Qué rico, qué rica charla.